Las escrituras muestran en su primer libro que el hombre fue creado con un sentido de eternidad. Después de que vino la desobediencia, el pecado, el hombre sufre el castigo de la muerte. Es la paga del pecado. No podemos imaginar un mundo en donde el hombre tenga una eternidad viviendo bajo el régimen de la maldad. Sería algo loco. Solo imaginarnos tanta maldad en el mundo y que en una sola persona se perpetúe. Dios pone un límite al obrar del pecado en el hombre y es la muerte. Es lo que Pablo dice a los romanos. Así que la muerte aparece como uno de los modos concretos con lo que el hombre recibe la influencia del poder del demonio. Pero esta muerte ha quedado definitivamente vencida por Cristo. Así como se ha dicho, del mismo modo que en Adán todos mueren, así todos revivirán en Cristo. Soy Ricardo Martínez y les hablo de la ciudad de Bucaramanga en su serie de programas Aceite y Vino para el Alma Herida. Y hoy hablaremos acerca de este tema que tiene que ver de la libertad sobre el poder de la muerte y también sobre el poder de la ley. Amigos y hermanos, la resurrección de Cristo no fue un asunto personal suyo, sino que nos afecta a todos, nos bendice a todos. Nuestros destinos están estrechamente unidos al de Cristo. Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Las sepulturas que se abrieron en el momento de morir Cristo, allí cuando los muertos resucitaron, cuando hubo el eclipse del sol, cuando el temblor de la tierra, cuando las rocas se rompen, son señales de su victoria sobre la muerte. Así que ha sido manifestada por esa aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la resurrección. Él ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio que se predica. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esa esperanza de la resurrección. Y es un tema que hemos conversado, pero hoy, que tiene que ver con la libertad que Cristo ofrece y con respecto a la libertad que se ofrece del poder de la muerte, pues debemos saber que la victoria sobre la muerte en Cristo es irreversible. Él no vuelve a morir. La vida es uno de los temas favoritos del escritor Juan. Esa vida abundante que Cristo trae incluye y abarca toda la existencia, la presente, la futura. Es que vivir es realizar las promesas contenidas en la naturaleza del hombre. Hay en el ser humano aspiraciones fundamentales, hay razones para existir, hay valores. Y vivir es realizar ese sueño de Dios sobre el hombre al principio de la creación. Cristo resucitado es el sí a todas las promesas de Dios del proyecto humano. Así podemos estar tranquilos que la vida no termina acá. A pesar de que no tenemos actuales evidencias de alguien que haya regresado de la muerte, aunque existan espiritistas y todos aquellos que conjuran a los que han partido y que realmente es un engaño, una falacia. Con todo y eso, los cristianos tenemos un eje fijo y es el Cristo humano que murió en la cruz, que fue sepultado, pero que también fue resucitado y se presentó y dio pruebas visibles a más de 500 personas. Y eso para nosotros es una herencia bellísima, la tranquilidad de saber que esto no termina acá. El hombre moderno necesita ese tipo de esperanza. No me refiero a una ilusión, tampoco algo tan romántico para evadir las realidades, no. El hombre actual está lleno de demasiadas expectativas y esperanzas y las está ubicando en un lado y en otro, esperando recibir algo y solo hay desilusión. Se debe creer en algo que tiene la fuerza
para levantar nuestro espíritu y para darnos vida, esa vida que el hombre necesita para vivir la dignidad de persona. Ahora, respecto a la ley, y aquí me refiero a todo lo que tiene que ver la ley expresada al pueblo judío, al pueblo de Israel. Sabemos que los judíos tenían un concepto de la ley muy alto, o la tienen. Para ellos es igual a la sabiduría, es todo para ellos. Era la mediadora de salvación. Por eso cumplir la ley era alcanzar la salvación para un judío. Es decir, un cristiano tiene la impresión de que la ley o la Torá es para los rabinos lo que es Cristo para nosotros los cristianos. Bueno, Pablo proclama solemnemente que el cristiano ha sido liberado de la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, le escribe Pablo a una comunidad en Roma. Y también a los Gálatas, a la región de Galacia, les dice, ustedes son conducidos por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Y pone el ejemplo de una esposa que está unida a su esposo mientras este vive. Y una vez muerto el esposo, ella queda libre para casarse con otro. Esa es la analogía que se presenta aquí para darnos quizás más claridad con respecto a la liberación de la ley y luego ser unidos a Cristo. Nosotros hemos quedado libres de la ley por la muerte y por la resurrección de Jesús. Y esto resulta escandaloso, yo lo sé, para los judíos actuales y lo fue para los antiguos. Y es más, sigue siendo escandaloso para algunos creyentes. Tenemos que ir a un cristianismo maduro, ir avanzando, un cristianismo que supere el legalismo de las obras de la ley. El cristiano se ha librado no solo de la ley mosaica, sino de toda ley que atenaza con los conceptos de doctrinas y mandamientos de los hombres también. Está libre de la letra, de normas, de preceptos que se le impongan desde afuera. Esto pudiera sonar un poco soberbio, pero no, no del todo es así. Estamos hablando en ámbitos espirituales. Hay una nueva ley, por supuesto, que es la ley del Espíritu. Pablo le dice a los creyentes que ustedes no quedan completamente libres al garete, sino que siguen guiados bajo otras normas y conceptos que es la ley del Espíritu. Ante esta afirmación, pues es inevitable preguntarnos si el cristiano es un hombre sin ley. Bueno, Pablo se pregunta o hace la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, 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 de ninguna manera responde. Pensar que el cristiano se va a dedicar a hacer todo lo malo por seguir esta libertad que se le ha dado, pues eso desvirtúa todo lo que se entiende por estar en Cristo. El cristiano tiene la máxima exigencia, la que nace de su unión personal con Cristo, tiene el ejemplo de Cristo, tiene las pisadas de Jesús. Así que no se trata simplemente de ir libre para hacer lo que venga en gana. El cristiano se ha puesto bajo la ley del Espíritu. ¿Qué significa en concreto, no? Esa ley del Espíritu? Bueno, no significa que la ley mosaica ha sido instituida por un código mejor, de enseñanzas más elevadas o más sublimes. No, no, no. La ley del Espíritu es gracia. No se escribe en tablas de piedra ni en algo exterior al hombre. Es el Espíritu Santo el que obra en el cristiano en esa plenitud. En la iglesia de Cristo no hay más ley que el Espíritu. Un Espíritu que vive en el corazón de cada creyente. Y ha tomado lugar ese Espíritu, ha tomado lugar de ese código antiguo y aún de códigos modernos de preceptos. Pablo cita unos clásicos textos de los profetas, especialmente Jeremías 31-33, muchos años antes de Cristo. Pablo dice, pondré mi ley en su interior y la escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Pablo hace mención de un nuevo pacto que traería el Mesías. Les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, citando a Ezequiel. Así que este pacto dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu que Él nos ha dado.
Así que desde ahí se comprende la afirmación de Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Esa expresión para que se cumpliera en nosotros indica plenitud. Y significa también que ese cumplimiento la nueva pacto, de la nueva ley, agrada a Dios. La ley antigua solo eran órdenes, pero no ayudaba, no daba salidas. Ahora, bajo la ley del Espíritu, no solamente están las restricciones que tenemos con respecto a un libertinaje, sino que también nos indica cómo podemos vencer. Quizás ahí estaba la dificultad de la ley, y ese cómo podemos vencer está dibujado, configurado, está señalado, apunta a cómo vivió Jesús y lo que ofrece Jesús. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales, dice el apóstol Pablo, la debilitaron. Pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca, sin pecar, y como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Precioso texto en una versión sencilla, Romanos 8:3. Los hombres básicamente, y cuando hablo de hombres, hablo de el genérico, se dividen en carnales y espirituales. Aquellos que son carnales están abandonados a sus propias fuerzas, en ellos no se está ese movimiento del Espíritu de Dios y su guía son los principios humanos y su ego. Por otro lado, el espiritual son los que se dejan conducir por el Espíritu. El Espíritu Santo mueve a los hijos de Dios como a hombres libres, no como esclavos. El hombre libre es el que, siendo señor de sí mismo, decide y actúa sometiendo su voluntad y tiene toda su disponibilidad puesta para Dios. Es ahora donde recuperamos esa decisión personal de servir a Dios. Así que el Espíritu nos convierte en amigos e hijos de Dios. Nos inclina a actuar de modo que nuestra acción sea voluntaria y libre. Y en esto debemos subrayar que hay que decir que Dios no creó hombres ni mujeres para tener simplemente súbditos a quienes mandar. Dios crea a hombres y mujeres libres a quienes Él decide amar y que ese amor se convierta en algo recíproco de parte nuestra. Debemos considerar la bendición de aquel Jesús libre que nos ofrece libertad. Gracias por atender este breve tema, compártalo con otros si cree que es de ayuda. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.